tenemos acá una secuencia, una lista de números que tiene esta forma. Una secuencia o una lista de números de esta forma. Los números de la forma 2 a la n más 1. Estos números, a lo mejor alguno de ustedes ya se los ha encontrado en alguna oportunidad. Se conocen como los números de Fermat, o como inicialmente se conoció, los primos de Fermat. Están en relación con el número de lados de un polígono regular que se puede construir con regla y compás. Particularmente, el caso más famoso es el del polígono regular de 17 lados. Para poner un poquito en contexto, la importancia de lo que es una sucesión o por qué pueden ser relevantes. Algunos datos históricos, particularmente para los números de esta forma, los números de esta forma. Este es un ejemplo muy particular de lo que en adelante llamaremos una sucesión de números reales. Los números de la forma 2 a la 2n más 1, que posteriormente se supo de que no necesariamente son números primos. Y como dato adicional, en el 1832 se logró construir, por ejemplo, otro polígono de 257 lados. ¿Por qué interesante? Porque se construye con regla y compás. Solo para dar una idea de la importancia de estas secuencias o lo relevantes que pueden ser. Pero ahora bien, lo que nos trae acá hablar de cálculo, de algunos elementos del cálculo diferencial e integral, precisamente lo que es una sucesión. ¿Qué es una sucesión? Nosotros vamos a definir una sucesión como inicialmente una función. ¿Sí? Quédense con la idea que es una función más, pero que el dominio, particularmente de la función, el dominio. De hecho, aquí podemos ser un poquito más generales. El dominio en principio puede ser un subconjunto del conjunto de los números enteros. El dominio en principio tiene como conjunto de los números naturales, pero podemos pedir un poquito más amplio el conjunto y pedir que sea el conjunto de los números enteros. El dominio, vamos a decir acá, puede ser cualquier subconjunto de los números enteros. Para no estar en el dilema acá si incluimos al 0 o no como número natural. Realmente, de momento, no, eso no nos va a afectar, pero a veces va a ser conveniente considerarlo natural, a veces a lo mejor no hace falta considerarlo, pero eso no afecta. ¿Qué es una sucesión? Pues simplemente una función cuyo dominio es un subconjunto de los números enteros y asigna un valor real. Acá el conjunto de llegada en principio puede ser cualquier campo de números. Podríamos dejar acá el conjunto de los números complejos, los racionales, pero particularmente vamos a trabajar con sucesiones de números reales, pero tanto el dominio como el rango pues pueden cambiar dependiendo del contexto en el cual se esté trabajando. Eso es una sucesión, nos quedamos con la idea que es una función. Algunos ejemplos de sucesiones. Estamos considerando acá una asignación que lo que hace es hacer corresponder a cada número natural al elemento unidad, es decir, al 1,
para cada número natural, acá, nuestra sucesión o nuestra función tendría la forma que a cada número natural yo le estoy asignando únicamente el subconjunto o el elemento 1, ¿no? Cada n, el 1 va al 1, el 2 al 1 y así sucesivamente. El enésimo número natural, pues igual a 1. Puesto que son funciones, también podemos representarla así como cuando graficábamos una función, como hemos aprendido toda la vida, con la diferencia de que ahora lo que ubicamos son una secuencia o una nube de puntos acá en el plano. El plano de la forma, podríamos pensarlo como en analogía al plano XY, ahora sería el n ADN, es decir, el n, que es nuestro elemento del dominio, y nuestro conjunto de llegada, que acá pues podemos denotarlo así como ADN aquí en el eje de la Y. Podríamos pensarlo de esa manera. La sucesión constante, un ejemplo muy sencillo, muy elemental, en la que cada número natural estamos asignando la constante 1 o el número 1, y de hecho podríamos asociar cualquier constante acá, siempre y cuando sea pues un número real. Continuando con los ejemplos, tenemos un ejemplo acá muy particular, una especie de sucesión alternante. Como su nombre lo dice, lo que tenemos acá es una asignación. Nuestra asignación o nuestra correspondencia lo que hace es que, otra vez, a cada número natural le estamos asignando un elemento del conjunto más o menos 1. Particularmente acá, la asignación es que el 1 va al 1, el 2 va al menos 1, el 3 va al 1, y así, ¿no? ¿Alguien podría decirme si hay alguna regla específica para esta asignación? Por ejemplo, que el n vaya a más o menos 1, es decir, va a 1 o a menos 1. ¿Alguien podría decirme cuál es la asignación que corresponde? Va a depender de si ese n es par o impar. Exacto, va a depender si n es par o impar, ¿no? Por ejemplo, acá a los impares, si se fijan, a los impares les estoy asignando el 1, ¿sí? Y a los pares les estoy asignando el menos 1. ¿Sí? Sí, bueno. Entonces, podríamos de hecho asignarlo de la siguiente manera, como que el n lo manda al menos 1 a la... En este caso podríamos dejarle n menos 1. Sí, creo que funciona, ¿no? La asignación funciona bien. Sí, parece que sí. Así como graficábamos funciones, así también graficamos las sucesiones, con la diferencia que ahora son una serie de puntos las que estamos ubicando en el plano. Ahora una sucesión un poquito más interesante. Esta sucesión lo que hace es que a cada número natural, y ahora vean, aquí lo importante es no incluir al 0, ¿no? El 0, porque lo que hacemos es asignar a cada número natural su inverso multiplicativo. El 0 no lo podemos considerar acá, por ejemplo. Aquí el 1, acá sería, a ver, lo voy a dejar así, como un conjunto R, para denotar a los inversos multiplicativos. El 1 va al 1, el 2 va al
un medio y así sucesivamente. Ahora, esta sucesión, si ustedes se fijan, tiene un comportamiento muy particular. ¿Qué es lo que sucede a medida el n va aumentando? ¿O qué pasa con la asignación? ¿Qué sucede? Se va aproximando a cero. ¿Qué sucede exactamente? ¿Qué sucede con la sucesión? Si el n se hace más grande, lo podemos decir así, se hace más grande. Y como ya bien lo comentaron, la sucesión se va acercando la ubicación de los puntos está cada vez más cerca del eje de las X o el eje N, como le quieran llamar, ¿no? Eso es lo que tenemos acá para esta sucesión, la sucesión armónica. Posteriormente la vamos a retomar en la siguiente sesión. Esto es para construir un nuevo tipo de sucesión a las cuales llamaremos series de números reales. La vamos a retomar, así que no la olviden, me voy a referir a ella como la sucesión armónica, así que por favor no la olviden de ahora en adelante. No sé si hasta acá hay algún comentario o pregunta con los ejemplos o sobre qué es una sucesión. ¿Está muy bien? ¿No? Todo bien. Sigamos entonces. Seguimos con los ejemplos clásicos o básicos. Particularmente en la formación básica, más bien la formación media, particularmente acá en El Salvador, lo que se estudia como sucesiones, o lo que se ve de sucesiones, son estos dos ejemplos clásicos de sucesiones, lo que es una sucesión geométrica y lo que es una sucesión aritmética, ¿no? No sé si les pasó en algún momento. Uno en ese tiempo piensa que son los únicos dos tipos de sucesiones que existen, pero son un par de ejemplos muy particulares que pues a partir de ellas podemos construir nuevas sucesiones, particularmente la geométrica la voy a retomar, así que para la siguiente sesión les voy a pedir de que no la olviden, no olviden la forma específica que tiene. Consideramos un número real fijo, acá el número A, y un número R que a este le vamos a llamar razón. A ver, creo que aquí sí se distingue que es distinto de... Vamos a pedirle que sea distinto de... Sí se distingue que es distinto de 0. No sé si en la proyección de la lámina se ve, no se ve bien, pero es distinto de 0. Bueno, y les decía, estas son las sucesiones clásicas que uno estudia en la educación media, pero eventualmente uno se da cuenta de que son un par de ejemplos pero muy particulares. Pero serán importantes, sobre todo la sucesión geométrica, para la construcción de un nuevo tipo de sucesiones, que son las series, que vamos a estudiar en la siguiente sesión. Y ahora un ejemplo de una sucesión o una secuencia que yo diría como mínimo es muy interesante. Se conoce como la sucesión de Fari. No sé si ustedes cuando aprendieron a sumar fracciones, hagan recuerdo, hagan memoria, que fue allá por cuarto grado tal vez, quinto grado, sexto grado, educación básica. No lo sé, a lo mejor alguien quiere compartir su experiencia.
Como alguna vez estuvieron tentados a hacer esto, particularmente cuando sumaban fracciones o cuando aprendieron a sumar fracciones, estuvieron tentados a hacer esto, es decir, sumar los numeradores. Si estoy sumando dos fracciones, sumo los numeradores así directamente y sumo los denominadores directamente. Supongo que aquí hay docentes también, ¿no? ¿O han visto algún caso de un estudiante que haya hecho esto? Tengo esa curiosidad. Sí, bastantes estudiantes cometen esto. ¿Y qué les han dicho al respecto? ¿O qué les ha dicho al respecto? Normalmente el error se da cuando se comienza a trabajar con las multiplicaciones de fracciones, ya que como recordemos que las fracciones se multiplican, ¿verdad? Denominador, Exacto. numerador, pero ya cuando comienzan con las sumas, entonces ahí es que ellos cometen ese tipo de errores. Entonces, lo que yo les he dicho es que obviamente no se puede hacer eso porque tenemos que sacar el mínimo común múltiplo. De hecho, en ESMATE se trabaja así, con el mínimo común múltiplo. Entonces, Muy bien. ¿Tu nombre, perdón? Daniel Canizales. Daniel, muy bien. Gracias, Daniel. Pero no los has castigado por eso, ¿verdad? No, Por no, hacer esto. no, es un No. error común, creo. Bueno, pero lo curioso de esta, ¿por qué les hago esta pregunta? Lo curioso de esta motivación, yo diría, es que sí hay ciertas, más bien, se pueden construir ciertas condiciones o ciertas sucesiones donde ese anhelo del estudiante de educación básica, o incluso nosotros que en algún momento quizás lo hicimos, pues esto sí es cierto, ¿no? O sea, sí se puede hacer, ¿no? Eso es a lo que quiero llegar. Así que por lo menos creo que para los que enseñan o en algún momento enseñaron o están enseñando a sumar fracciones, yo creo que por lo menos eh, ya tienen van a tener una herramienta más como para pues, aprovechar ese error en principio, o aparente error, a que sí tiene sentido bajo ciertas condiciones esta suma tiene sentido y mucho. Es a lo que quiero llegar. A ver, prestemos atención en estas secuencias que yo he escrito acá. Vean la primera secuencia, la primera lista, yo le he llamado F1 o F1 a los números 0, 1. Pero vean la forma particular en la cual los he escrito, como 0 entre 1, 1 entre 1. La segunda secuencia, el 0 entre 1, el 1 medio, el 1 entre 1. Sigo manteniendo el formato de la primera. Pero en la segunda lista he agregado el número 1 medio. Luego, en la siguiente lista de números, en la F3, que le he llamado F3, están los anteriores, pero he agregado dos elementos más, el 1/3 y el 2/3. En la siguiente están los anteriores y he agregado el 1/4, el 3/4 y están todos los demás anteriores. Y así, ¿no? A ver, 5 minutos para que me digan quién sería F6 o quién sería esta secuencia. 5 minutos. 5 minutos. A ver, son las 5:35. 5:40. Pregunto nuevamente. ¿Quiénes son los elementos de F6? Es decir, ¿quiénes son los números? ¿Les parece? Así no están solo escuchándome hablar. Se van a aburrir. Así que piensen un momentito para obtener eso. ¿De acuerdo?
01. ¿Perdón? 01. A ver, estos siempre van, ¿no? Al inicio. Sí, sería Bien. un sexto, Ajá, esto, ¿no? un Y quinto, luego, un sexto, muy bien. un quinto, Un quinto, muy bien. un cuarto, Un cuarto, un tercio, sí. dos quintos, Ujú. un medio, Un medio, tres quintos, 3 quintos, muy bien. dos tercios, 2 tercios, tres cuartos, ujú. cuatro quintos, Ajá, cinco sextos 5 y uno uno. sextos y el 1 1. Muy bien. Ya está. ¿Puedes describirme cómo se va obteniendo o cuál sería como la regla para decir, ah, bueno, estos son los números que van? O si lo identificaste. O puedes pensarlo y escribirlo en el chat, a lo mejor. Y luego lo leemos, ¿te parece? ¿Tu nombre? Erwin, Edwin. así es. Muy bien. Muy bien, gracias, Edwin. Ahora ya tenemos esa lista. Creo que sí está bien. No hacen falta. Ahora quiero que observen, de hecho, a partir de F2. Vean el 1 medio. ¿Cómo se obtiene el 1 medio? El 1 medio aparece como la suma del primer elemento y el tercero. El 0 más 1, el 0 más 1 y el 1 más 1. ¿Sí? Es decir, sumar este término y este, ¿no? ¿De acuerdo? En la siguiente, vean, el 1 tercio se ha obtenido como el 0 más 1 y el 1 más 2, que es como esta regla prohibida, a lo mejor que nosotros le dijimos a nuestros estudiantes cuando les enseñamos a sumar fracciones, o nos dijeron a nosotros en algún momento, si se ordena, mediante esa regla que le pregunté ahí al compañero, al parecer esta suma tiene sentido. De hecho, se conoce como la suma de Fari. Y así, ¿no? Vean, por ejemplo, el 1 medio acá se puede escribir como 1 más 2 entre 3 más 3. Y así, ¿no? No sé si queda claro cómo se va obteniendo la secuencia, esta secuencia. ¿Lista? Estaba sumando los numeradores y los denominadores de los extremos para encontrar un medio entre los dos valores. Muy bien. Ahora, noten también que esos números están siempre entre 0 y 1. No es tan arbitraria la ubicación o el orden, ¿no? Ahora quiero que hagan otra cuenta por mí. ¿Cuántos elementos tiene F1? ¿Cuántos elementos? Si se fijan en el cardinal de F1, 2 elementos. tiene 2. Vamos a decir acá F1 tiene 2 elementos. Voy a anotar así. ¿Cuántos tiene F2? ¿Cuántos tiene? 3. 3, ¿no? ¿Cuántos tiene F3?
5. 5. ¿Cuántos tiene F4? 7 elementos. Tiene 7. ¿Cuántos tiene F5? 2, 4, 6, 11 elementos. 11. Muy bien. 11. ¿Cuántos tiene F6? Ya lo calcularon. 11, 7. No hace falta ninguno, ¿verdad? 13. 13, ¿no? A ver, ¿pueden intuir ustedes cuántos tendría F7? 17. 17. ¿Por qué asumieron eso? ¿Por qué creen eso? Porque son los números primos. Ah, bueno, más bien es una conjetura, ¿no? Que estamos asumiendo de que podrían ser, o más bien estamos conjeturando que podrían ser cierto, bueno, cierta cantidad de números, es decir, que el cardinal sea un número primo, ¿no? ¿Será esto cierto? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué saben sobre el conjunto de los números primos? ¿O qué han escuchado del conjunto de los números primos? Pues sí es cierto que esta sucesión, o sea, sí, también es muy interesante porque hay conexiones con el conjunto este de los números primos. Me di a la tarea de buscar más información al respecto y es cierto que siempre vaya a aparecer un número primo, pero no logré encontrar, ¿no? Sí hay cierta conexión, pero hasta el momento creo que es una conjetura, o no sé hasta qué n tan lo suficientemente grande, pues sigue apareciendo un número primo. No sé si sea cierto, pero al menos para convencerse, podrían ustedes seguir obteniendo, por ejemplo, quién es F7, sería interesante que obtengan quién es la lista y quién es su cardinal, es decir, su número de elementos, y quién es F8, ¿no? Le va a dar que es un número primo el que resulta, ¿no? Que lo comprueban como, y a lo mejor lo comentan en la siguiente sesión. Ahora, ¿por qué esta sucesión es interesante? Tenemos aquí una representación visual, una especie de árbol, que lo que hace es dar una representación geométrica de cómo van apareciendo estos números. Si vean, si se fijan, es un patrón muy simétrico, ¿sí? Cada uno de estos puntos es como se van generando o apareciendo estos números, secuencia de Farid. ¿Por qué son importantes? También hay muchos datos al respecto. Y como dato adicional, esta sucesión o esta secuencia, por así decirlo, data de 1816. No fue un matemático quien la descubrió, fue un geólogo británico quien la descubrió, y de hecho se publicó en una revista de filosofía esta secuencia, según entiendo. Pero posteriormente se descubrieron muchas propiedades geométricas e interesantes. Particularmente fue Cauchy el que demostró formalmente estas propiedades. Imagínense, más de 1816 a 2024, ¿cuántos años salen? Poco más de 200 años, ¿no? De esta sucesión y las utilidades que hoy en día tiene, ¿no? Modelo de transporte, pero hay algo que a mí aquí me interesa mucho y por eso es que la traigo aquí al menos para que a presentarla para que la conozcan. Estas secuencias se utilizan para dar aproximaciones de números irracionales mediante números racionales. Por ejemplo, ustedes, que imagino muchos son docentes, cuando explican una potencia,
una potencia racional, por ejemplo. No sé si se han encontrado con el problema de cómo explicar lo que significa o qué decir cuando quieren presentar las propiedades que tienen, por ejemplo, las potencias racionales. No sé, a lo mejor alguien quiere comentar pues su experiencia o qué ha hecho, qué no ha hecho, qué sé yo. Para mí es un tema muy, muy, muy delicado y que por lo mínimo yo diría que requiere nuestra atención, sobre todo de que a temprana edad, a nuestros jóvenes, nosotros les estamos enseñando potencias racionales, ¿no? Es decir, números irracionales, algunos números irracionales, por ejemplo, raíz cuadrada de 2, o que usted lo piensa como 2 a la 1/2, es decir, explicar sobre el significado o lo que sea que signifique raíz de 2, pues eso es difícil, ¿no? Pero por lo menos yo creo que nosotros sí tenemos que meditar un poco sobre este tipo de expresiones que aparecen, ¿no? Y están ahí, ¿no? Entonces, por lo menos este apartado aquí yo considero importante, que hay que prestarle atención en algún momento, ¿no? No sé si hay algún comentario al respecto sobre esta secuencia, si la habían escuchado mencionar antes o qué piensan sobre las potencias racionales o estos números irracionales. Pueden pensarlo también como una utilidad que tienen este objeto que nosotros estamos llamando sucesión en este momento. ¿No? Bien, continuamos. Y como estamos hablando de ejemplos de sucesiones o secuencias, como le quieran llamar, no podía faltar la de los números primos, la secuencia de números primos. Acá, lo que nosotros estamos haciendo es a cada número natural, voy a llamarle así, p sub n, lo que estamos haciendo es asignar, lo voy a anotar así, a cada n, el enésimo primo, ¿eh? Lo voy a anotar así nada más, lo voy a escribir así nada más, el enésimo primo. ¿Qué más saben sobre esta sucesión o qué han escuchado hablar de la sucesión de los números primos? Bueno, aquí hay algunos datos, pero solamente confirmen si ya lo habían escuchado en algún momento o su conexión con algo más profundo, que es lo que se conoce como la hipótesis de Riemann. De hecho, la sucesión que acabamos de pasar, la de hace un rato, la de Fari, tiene cierta conexión o ciertas conexiones con este problema, que es uno de los problemas del milenio, la hipótesis de Riemann. No podía faltar el conjunto de los números primos. A lo mejor ese también la han escuchado, la sucesión de Fibonacci. Es otra manera de definir lo que es una sucesión. Es un ejemplo de lo que se conoce como una sucesión recursiva. Y a lo mejor ese puede ser como un ejercicio interesante para la clase. Lo voy a anotar, de hecho. Perdón, ¿alguien comentó algo? ¿No? Vamos a agregar acá un ejercicio de práctica. Sería más bien demostrar aquí por inducción. Puede ser por inducción, demostrar por inducción que f sub k, es decir, el késimo número de Fibonacci, tiene esa
tiene esa forma. Tiene esta forma. A lo mejor puede ser un ejercicio interesante de práctica para que se familiaricen un poco con la notación, con la idea de lo que es una sucesión. Bien, quizás hasta aquí, que es la parte de ejemplos, podríamos hacer una primera pausa. Son las 5:52. Si les parece, podemos pausar en este momento y reanudamos la clase en unos 10 minutitos para que les quede tiempo de tomar algo, ir al baño, estirarse. Y porque lo que sigue sí requiere un poquito más de cuidado. Antes de... A ver, veamos. Si les parece, regresamos a las 6:02. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Solamente me confirma si ya aparece la nueva lámina. Sí, en efecto, ya se puede ver. Sí, muy bien. Ahora que ya vimos una serie de ejemplos de lo que es una sucesión, pasamos a un concepto un poquito más delicado, que es el de convergencia de una sucesión. Aquí más bien es como el análogo al estudio de límite que uno hace cuando estudia cálculo diferencial o cuando estudia un primer curso de cálculo diferencial. Es como trasladar esas ideas que uno ve con funciones de variable real, pero ahora al contexto de lo que es una sucesión. Tenemos acá la definición de lo que significa que una sucesión sea convergente. Si se recuerdan, en uno de los primeros ejemplos que revisamos, voy a volver a uno de los ejemplos. Creo que ya me pasé. Fue este, ¿no? Alguien mencionó por ahí de que esta lista de números al parecer tenía cierto comportamiento y dijeron que la sucesión se estaba acercando a cero. Pues justamente esa idea de estudiar el comportamiento de qué es lo que le pasa o lo que es lo que le sucede a la sucesión en algún n lo suficientemente grande es pues justamente la idea del concepto de convergencia. Es decir, la distancia que hay, si lo queremos redefinir formalmente, podríamos decir la distancia o esta expresión acá, a su n es una sucesión, ¿no? Recordemos, a su n es una sucesión. Voy a escribir siempre el n por cuestión de simplicidad, pero realmente el n, recuerden que puede ser cualquier subconjunto de los números enteros. A R. Entonces acá lo que estoy diciendo es la distancia, o lo que quiero decir es que la distancia entre el término enésimo, quizás lo voy a escribir abajo. Tengo más espacio abajo. La expresión, el término enésimo de la sucesión, menos este número real L, que yo le he llamado L, esto más bien representa la distancia entre
el término enésimo, y el número L se está haciendo pequeña, o dicho de otra manera, se está acercando a cero. Equivalentemente se está acercando a cero. Es lo que significa que esta distancia o que este número sea pequeño. Este número usualmente lo vamos a considerar como un número pequeñito, un número pequeño. Y vean que es el comportamiento que pasaba a medida el n en la sucesión anterior se hacía cada vez más y más grande, ¿sí? Bien. Aclarado lo que es el concepto de sucesión convergente, podemos también dar una interpretación geométrica de lo que significa que una sucesión sea convergente. Tenemos acá una especie de bandita que está encerrando a las imágenes, o mejor dicho, a los términos de la sucesión. Es decir, los términos de la sucesión quedan atrapados en esta banda de longitud. Acá tiene longitud epsilon y acá también. Aquí está el número que yo le llamé el límite, y que sea convergente significa que usted puede encontrar pues esta bandita, y sin importar qué tan pequeño sea el epsilon, siempre puede como encerrar a las secuencias estas o esas secuencias a partir de algún n. Intuitivamente o geométricamente eso es lo que significa la definición. Ahora, ¿qué pasaba con los ejemplos que vimos al inicio? Por ejemplo, la sucesión que asigna a cada número natural la constante 1, ¿sí? ¿Qué sucede? Pues es convergente según la definición que estamos introduciendo, ¿sí? Si todo el tiempo la sucesión toma la constante 1, ¿no? ¿Sí? Todo el tiempo. Y si se fijan, si usted hace la resta del término enésimo con el número L acá, ¿sí? Es decir, el límite es la constante, en este caso es la constante 1, ¿qué es lo que da la resta? Es decir, esta resta entre los valores absolutos, ¿qué es lo que da esta resta? ¿Cuánto da? Como el término enésimo siempre vale 1, Da 0. da 0. Eso significa que sin importar el n que usted tome, pues esa condición siempre va a ser verdadera, ¿no? La de la condición de la distancia para cualquier número positivo, usted puede tomar prácticamente cualquier n, ¿no? Suficientemente, no importa si es pequeño o grande. Esto va a ser 1 menos 1, pues esto siempre es 0, y sin importar el número positivo que usted tome, pues siempre hay un n para el cual pues esta condición se va a cumplir. ¿Y qué me dicen de el siguiente ejemplo que vimos, el de la sucesión alternante? ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí la sucesión todo el tiempo está como apuntando a dos lugares diferentes, ¿no? Entonces este comportamiento de entrada nos dice que no es posible que esta sucesión sea convergente. No es convergente. ¿Por qué? Porque básicamente se está yendo para dos lugares diferentes. Por esa razón, la sucesión acá no es convergente. ¿Y qué me dicen de la sucesión de los inversos multiplicativos? Cuando usted hace
la resta esta de el término enésimo menos el 0, pues ¿cuánto vale esta resta? Básicamente vale lo mismo, ¿no? 1 entre n, y como el 1 entre n es un número positivo, el valor absoluto lo que le hace pues es nada, es decir, lo deja siendo positivo. Pero si a mí me interesa de que esto sea más pequeño que algún número positivo, epsilon, que algún número positivo, yo podría decir, a ver, un número pequeñito cercano a 0 positivo, voluntario, 0. Qué sé yo, 0,2 tal vez. Si imagínense que este fuera el epsilon que yo estoy pidiendo. La pregunta acá sería, ¿quién es el n natural que yo debería de tomar para garantizar que se cumpla de que el 1 entre n es más pequeño que este número? ¿Quién debería de ser el n? Acá, si se fijan, la manipulación que yo puedo hacer, como el n es positivo, esto lo puedo hacer sin problema, ¿no? ¿Y cuánto es 1 entre 0.02? ¿Pueden ayudar, por favor? 50. ¿Es 50? Bien, eso significa que si yo tomo algún n mayor que 50, yo puedo garantizar que esta resta, es decir, el 1 entre n menos 0 va a ser el número que yo le he llamado que es el límite, o mi candidato a ser el límite. Yo puedo garantizar de que a partir de n mayúscula igual 51, pues eso va a ser cierto, es decir, esta desigualdad se va a cumplir. Entonces, en general, sin importar el número positivo que usted considere, usted podría tomar el n igual, un n, mejor dicho, un n mayor, puede tomar un n mayor que 1 entre epsilon. Básicamente lo que tiene que hacer es, de alguna manera, despejar acá de la desigualdad el epsilon en función del n. No siempre va a ser, a lo mejor sea fácil, ¿no? Pero aquí es que prácticamente inmediato darse cuenta de la forma que tiene que tener este número n. Una serie de resultados importantes acá, que también tienen sobre todo, el primero creo que aparece también cuando uno estudia límites en un curso de cálculo. El segundo, no sé si aparece como tal, así tal cual, pero acá en el contexto de sucesiones, decir que una sucesión sea convergente es equivalente a decir que tiene pues, un límite, y ese límite pues, es único, es decir, solo hay un valor asignado para el límite de la sucesión o para este número al cual la sucesión se está acercando. Otra consecuencia importante es que si la sucesión es convergente, la sucesión automáticamente cumple ser acotada. ¿Y qué significa que sea acotada? Que la sucesión sea acotada significa que la distancia que hay del término enésimo al origen siempre es más pequeña que algún número positivo llamado m acá, ¿no? Y esto es para todo índice o para todo n acá en el término enésimo de la sucesión. Y ya la noción esta de convergencia nos permite trasladar la notación que vamos a utilizar para el límite de una sucesión. Decir que la sucesión sea convergente será equivalente a decir que tiene un límite, es decir, que hay un número real para el cual las distancias del término enésimo al n se están acercando a 0. Básicamente eso es lo que nos dice
la definición de convergencia. Y al igual que se hizo con el caso de funciones, o a lo mejor ustedes lo estudiaron así en algún momento, y si no, pues tienen acá una manera diferente de acercarse al concepto del límite, pero mediante el uso de las sucesiones. Este más bien es como una especie de álgebra vamos a decirlo así, como una especie de álgebra de sucesiones convergentes. Cuando digo álgebra me refiero a que puedo operar con sucesiones convergentes. Sucesiones convergentes. Es decir, si tengo dos sucesiones convergentes, es decir, que tienen límite, yo puedo construir nuevas sucesiones convergentes dadas por la suma o resta de esas sucesiones, la multiplicación por una constante. Cualquier sucesión convergente nos dará nuevamente una sucesión convergente. El producto de dos sucesiones convergentes nos dará una sucesión convergente. Y si se fijan, no solamente obtenemos la característica de ser convergentes, sino que también obtenemos un valor para el límite resultante. Para el caso de la suma, obtenemos, pues, si los límites son a y b, el límite de la suma o de la resta sería a más o menos b, dependiendo si es suma o resta. La multiplicación por una constante afecta el límite, pues en la constante. Y en el caso del producto, pues el producto de los límites. Esto, si se fijan, es si alguien ya llevó un primer curso de cálculo diferencial, en el estudio de límites estas propiedades aparecen. No en este contexto, pero son muy, muy similares. Y este es un caso particular de lo que es la sucesión, pues, recíproca acá. Si la sucesión es convergente, pero si no se acerca a cero, la sucesión 1 entre el término enésimo, pues también es convergente. Bien, y ahora un poco del trasladar las ideas del objetivo de este curso. Cómo conectar la noción o la idea de lo que es sucesión y el límite de una sucesión con lo que a lo mejor ustedes ya han estudiado en un primer curso de cálculo diferencial o cálculo integral, que es la noción tradicional esta que nos presentan, la del epsilon delta, ¿no? Por ejemplo, si consideramos esta función, la f de x, acá f es una función racional, x cuadrado menos 1 entre x menos 1. Ahora bien, yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasa con esta función en 1? ¿Qué pasa con esta función en 1? ¿Qué sucede? Se indefine. No está definida. No está definida, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Pero cuando nosotros estudiamos límite, una de las primeras condiciones que imponemos es que para ver o estudiar el comportamiento de la función en algún número en particular, no es necesario que este número sea parte del dominio, ¿no? ¿Qué pasa con f de x en x igual a 1? Es decir, si a mí me dicen, bueno, ya yo sé que no está definida en 1 porque la insistencia de querer ver qué está pasando en 1, si ya sé que no puedo evaluar. Sí, es cierto, no puede evaluar, pero no puede evaluar directamente en 1, y toda esa información cualitativa que puede tener la función cerca de 1, yo la podría perder si simplemente digo, bueno, como no está definida en 1, pues no me interesa que pase en 1. ¿De acuerdo? ¿Y cómo hacemos para, de cierta manera, rescatar esa información cualitativa o de lo que pasa con esta función en particular cuando el x se acerca en 1? ¿No? Si hacen la evaluación directa, aunque no se puede, ¿no? Si hacen la evaluación directa, ¿qué pasa con esta expresión? Queda arriba en el numerador, lo voy a escribir por acá. Si hacen la evaluación directa,
nos queda el 1 al cuadrado entre 1 sobre 1 menos 1, y esto es pues 0 entre 0, ¿no? Decimos esto es una especie de, es una indeterminación. Y no sé si alguno de ustedes ya tiene la experiencia o ha trabajado enseñando pues este tipo de cosas, no sé, tal vez estudiantes un poquito más grandes en educación media, como preparación a la universidad o ya en la universidad. Es un verdadero dolor de cabeza para todos, creo, en algún momento, este tipo de expresiones, ¿no? Lo cual es comprensible, pero yo creo que podemos suavizar un poco como esa experiencia o esa interpretación mediante el uso de sucesiones. Sucesiones que particularmente, dependiendo de la función, se estén acercando a ese número donde hay problemas. Acá ese número donde hay problemas es el 1. Yo puedo tomar perfectamente una sucesión que considere que se está acercando a 1. Por ejemplo, acá yo he tomado la sucesión 1 menos 1 entre n. Aquí la sucesión a sub n toma de n a, lo voy a llamar así, a r, como su conjunto de números reales, y lo que hace es que al n le asigna el 1 menos 1 entre n. Si se fijan, si el n es muy grande, esta expresión ya vimos que prácticamente se va acercando a 0, ¿no? Si se está acercando a 0, en el fondo es como que prácticamente no le estoy restando nada al 1, o no le estoy restando algo al 1, ¿ya? Entonces eso me va a permitir que pueda evaluar la función en esta sucesión y ver qué pasa. Pues sí, pero como evaluar en 1 directamente no lo podemos hacer, ¿no? Entonces, a ver, ¿me ayudan aquí comprobando si no me he equivocado en esta secuencia? Recuerden, el a sub n era 1 menos 1 entre n, ¿sí? El a sub n era 1 menos 1 entre n. Este es el a sub 1. Hago la evaluación en 0. Y luego hago la evaluación en la función. Recuerden que la función es x cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Solo me ayudan comprobando que en efecto, si yo evalúo, si evalúo en 0 creo que es fácil darse cuenta que está correcto, ¿no? Pero si por ejemplo evalúo esta función en un medio, sí es cierto que me da 3 medios. Comprueban. Y luego, si es cierto, por ejemplo, que f de 2 tercios es 5 tercios. Y luego, como un poquito más sofisticado, sí es cierto que al evaluar la función en 1 menos 1 entre n, pues sí que llego a esa expresión que tengo ahí, 2n menos 1 sobre n. Y esto lo podríamos escribir como 2 menos 1 entre n. Y ya habíamos visto que, por ejemplo, la expresión 1 entre n se va acercando a 0. Si tengo una sucesión constante, el límite de la constante es la constante, y como tengo la resta de dos sucesiones convergentes, pues esta debería de acercarse al límite de la constante, ¿no? La nueva sucesión f de a sub n, bueno, es lo que tengo acá escrito, ¿no? Es lo que tengo acá escrito, acá, la convergencia de esta nueva sucesión dada por las imágenes de esta sucesión particular que yo tomé, que se acercaba a 1. Esta nueva sucesión se está acercando justamente a 2. Pero noten que
yo pude haber tomado cualquier otra sucesión que se acercara a 1. ¿Sí? Yo particularmente tomé esta. ¿Qué creen que va a pasar si tomo otra sucesión que se acerque a 1? Por ejemplo, está esta otra, un tanto parecida. Lo que está haciendo es que al 1 le está sumando el 1 entre n. ¿Sí? Solamente me ayudan a confirmar aquí si estas cuentas están bien. Por ejemplo, recuerden nada más que el f de x es la función x cuadrado menos 1 entre x menos 1. Y comprobar que sí es cierto de que, por ejemplo, f de 3 medios sí es 5 medios. Y más en general, que si usted evalúa en la función la sucesión n más 1 sobre n, pues esto justamente le va a dar 2n más 1 sobre n. Y esta última afirmación que tengo acá es justamente la de la convergencia, es decir, estudiar qué es lo que pasa con la sucesión resultante allá en el infinito, ¿no? Que también se va acercando a 2. ¿Sí? Tomo otra sucesión acá. Y vean el mismo comportamiento. Entonces está un poquito más complicada la evaluación porque tenemos el aparecimiento acá de un número complicado, un número irracional. Pero si comprueban o me creen, no sé, pueden darse cuenta de que en efecto la función que teníamos, que era la f de x igual a x cuadrado menos 1 sobre x menos 1, tiene el mismo comportamiento con todas estas sucesiones que se van acercando a 1. Y es que la nueva sucesión resultante, si la f de c sub n, donde c sub n es 1 más e a la menos n, pues esta también se va acercando a 2. Al parecer lo hace un poco más lento que las otras, ¿no? Pero eventualmente podríamos pensar de que va también a 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué creen? ¿Quién es el límite de esta función en 1? Ya si lo pienso como una función de variable real. ¿Cuánto debería ser ese límite de esa función? 2. Debería de ser 2, ¿no? No. Tiene que ser 2, ¿sí? Bueno, debería de ser 2, al menos es la conjetura que tenemos a este momento. Esto motiva la siguiente definición que tenemos acá, que es como una definición alternativa a la definición clásica o la definición tradicional del epsilon delta que uno estudia en un primer curso de cálculo, la famosa definición del epsilon delta. No sé si la recuerdan, ya la vamos a proyectar en la siguiente lámina, la otra definición, la más formal o la que a nosotros nos muestran, pero acá tengo una definición alternativa y vean lo que dice, ¿no? Aunque está en función de sucesiones, pues también tiene su rigor, ¿no? Porque aquí tiene en esta parte, cuando está estudiando la convergencia de la nueva sucesión, sí aparece como la misma versión del epsilon delta, pero es como la versión del epsilon delta, pero para sucesiones, ¿no? La que tenemos acá. ¿Qué nos dice? Una función cuyo dominio contiene a un intervalo, digamos el intervalo de AB, excepto quizás en un número x sub 0. Recuerden que cuando uno estudia límite o trabaja con límite, el ver qué pasa con una función en algún número en particular no
obliga a que necesariamente ese número esté en el dominio de la función. Puede estar o no estar en el dominio de la función. Lo que pasa es que cuando hay indeterminaciones como la que vimos hace un rato, el 0 entre 0, pues perdemos. Es decir, si nos conformamos con que la información, es decir, si nos conformamos con que la evaluación no se puede hacer, estamos perdiendo información de lo que está pasando con la función cerca de ese número. ¿Cómo la obtenemos o cómo rescatamos esa información? Lo obtenemos mediante el uso de sucesiones que se estén acercando a este número en particular, a este número que le hemos llamado x sub 0. Y si se fijan, es muy parecida, pero a mi juicio es mucho más amigable con el estudiante o con uno como estudiante, que si de una vez, por ejemplo, que si de una vez nos dicen, pues esta es la tradicional, ¿no? La definición tradicional, la de famosa epsilon delta, que usualmente uno no la entiende en un primer curso de cálculo. Y de hecho esta definición se debe a Cauchy, desde 1821, a lo mejor palabras más, palabras menos en cuanto a efectos de traducción. De hecho, Cauchy fue también el que introdujo el término apropiado acá para describir ese comportamiento de tendencias como lo conocemos hoy en día, el de la palabra lim, para referirse a lo que nosotros llamamos el límite de las funciones reales. Así que, pues no sé, ahí ustedes valoren, ¿no? Particularmente en mi caso yo siento un tanto más amigable el acercarse al concepto del límite de una función mediante este camino auxiliar de las sucesiones, que si de una vez pues, presento la famosa o dichosa definición del epsilon delta. Aquí hay algunos conceptos más que no voy a tratar en el curso, como lo que son algunos conceptos de la topología de R. A lo mejor la asociación toma cartas en el asunto y a futuro pues se puede agendar un curso más en esa línea, más en el área de topología o alguna otra temática acá relacionada. Pero eso, ¿no? No sé si a lo mejor algunos de ustedes, creo que esta es la definición con la que han trabajado o trabajaron en su primer curso de cálculo, y si no han estado en un curso de cálculo, pues seguramente será esta la definición, palabras más, palabras menos, insisto, la que aparezca. ¿De acuerdo? Entonces, a forma de resumen, ya para ir preparando el cierre de la sesión, ¿qué hemos visto, qué hemos estudiado en este día? Hemos estudiado lo que es el concepto de sucesión, que lo hice, está acá. Hemos estudiado el concepto de sucesión como una herramienta para acercarnos a la noción de lo que es el límite de una función de variable real, ¿sí? Posteriormente vimos algunos ejemplos de sucesiones, la sucesión constante, o lo que es una sucesión constante, lo que es una sucesión alternante, la sucesión armónica o la que devuelve los inversos multiplicativos de los números naturales. Recuerden, esta sucesión en particular la vamos a utilizar en la siguiente sesión, así que les voy a pedir de que no la olviden, ¿sí? Y la tengan en consideración en adelante. Luego, otra que les pedí que no olvidaran es
la definición de lo que es una sucesión geométrica, la vamos a utilizar particularmente para construir una nueva sucesión llamada una serie geométrica, podríamos decirlo así, una serie geométrica. Conocimos una nueva sucesión, no sé si esta en particular ya la habían escuchado o visto en alguna oportunidad, la sucesión de Fari, y como insumo, pues esta acción que en principio uno podría tomarla como un error cuando lo enseña, pues realmente hay ciertos contextos donde pues sí tiene sentido la suma, el sumar de esa manera, ¿no? Y no solamente tiene sentido, abre la puerta a conexiones verdaderamente sorprendentes acá en el mundo de la matemática. Conexión con números primos, la hipótesis de Riemann, geometría, mucha geometría además. Y quizás lo más relevante aquí es, al menos en mi caso, lo que me interesaría a futuro, pues cómo están relacionadas o cómo se relacionan estas secuencias con cierto tipo de racionales, o podríamos pensarlo así, potencias racionales, y que también les invitaría a meditar un poco sobre este tipo de contenidos, que a lo mejor varios son acá presentes, son docentes, les toca enseñar potencias racionales, y ¿qué le digo? Si alguien me pregunta, pues, ¿qué significa alguna raíz cuadrada, alguna raíz cúbica, ¿no? Estas secuencias pueden servir para eso justamente. Luego quedó un ejercicio para quien lo quiera completar, para el caso de la sucesión de Fibonacci. Y nos llevamos también la idea de lo que es una sucesión convergente. Hay mucho más que decir sobre sucesiones, criterios de convergencia. No siempre va a ser fácil evaluar el límite de una sucesión, pero en esta sesión quise incluir nada más como lo mínimo necesario para darle forma al contenido del curso. Puedo preparar material adicional para que lo estudien, pues si alguien quiere profundizar un poco más en cuanto a los criterios de convergencia de una sucesión o más tipos de sucesiones. Hay muchísimos más. Y quizás la conexión importante de la clase de este día, pues es la nueva definición del límite de una función, pero de una función de variable real, mediante la idea de una sucesión de números reales. Así que, insisto, a mi parecer es más amigable a la hora de presentar que la tradicional, ¿no? Bueno, al menos esa es mi opinión. Así que yo creo que con esto podríamos dejar la sesión hasta acá. Aquí en la misma presentación está la bibliografía de algunos textos consultados y bibliografía. Particularmente para esta clase, este libro está muy bien para estudiar, y básicamente es de lo que he tomado como referencia para la presentación de este día. Así que no sé, Águila, si hay algunas valoraciones, preguntas, comentarios por parte de los participantes. Si no, pues yo lo dejaría hasta acá. Vuelvo. Lo único es compartir la presentación, ¿no? Que la estaríamos subiendo junto con el video. No hay preguntas ahorita. No hay preguntas. Compartiremos la presentación, y lo de la asistencia, pues que la toma el programa, ¿no? Y ahí se pasa. Lo que pasa es que algunos no tienen registrado el nombre, entonces voy a tener que consultar cómo se llaman para llevar el registro de asistencia. Pero por lo demás, todo bien. Muy bien. Bueno, entonces, si no hay preguntas o comentarios al respecto, bueno, la presentación se les hará llegar a su momento, igual la grabación, entiendo, así que pues
estamos en contacto. A ver, creo que hay un comentario. Sí, es que les recuerdo de que deben de estar en el grupo de Telegram. Por eso les envié el enlace para que se conectaran en el grupo de Telegram. Para los que no están, se los voy a enviar en este momento porque ahí estamos compartiendo la información. Muy bien, gracias. Entonces, César, adelante, César. Hola, sí, César, ¿tienes alguna pregunta, comentario? No te escuchamos. Hola, adelante, César. Creo que, no sé si tienes apagado el micrófono o ya no, o fue error voluntario. Pues así parece, no se comunicaba. Ah, bueno. Ah, adelante, César. O escribe en el chat, tal vez. Es que no se escucha lo que dice. No sé si tiene apagado el micrófono. Tiene apagado el micrófono, creo. Sí, pero no, yo no escucho, sí. A lo mejor tienes apagado el micrófono. Hola, buenas noches. Yo Buenas noches. puedo hacer un comentario. Adelante. A mí me pareció interesante en la demostración que ponía sobre la sucesión de Fibonacci. ¿Verdad que el valor que está ahí en el paréntesis de 1 más raíz de 5 sobre 2 es la proporción áurea, ¿verdad? Sí, creo que sí. Sí, justamente. Sí, exactamente. Esa es, sí. Exactamente. De hecho, hay una conexión con otra sucesión. A lo mejor más adelante la retome para establecer esas conexiones. Pero sí, el número que está ahí es de la proporción áurea, justamente. ¿Algo más o alguien más quiere hacer algún aporte, comentario, pregunta? Adelante. Buenas tardes, no sé si se escucha bien. Sí, buenas tardes, adelante. Bueno, soy César. Había tenido una equivocación ahí, pues no había activado lo que era el audio. Muy bien, muy bien. Quería preguntar sobre si iba a haber alguna asignación para la próxima semana, por ejemplo, tarea o hay que resolver algo, sí, algo por el estilo. Hecho, y, claro, ¿y cómo se podrá enviar? Sí. Bueno, más bien la asignación es pues ese ejercicio que se está proyectando en este momento para quien lo quiera compartir. Luego, si alguien quiere pues compartir o proyectar la solución o platicarnos, puede ser en el aula o al correo, ¿no? Pueden mandarlo al correo o tal vez al IC Águila, a lo mejor, o a mi persona y les vamos a notificar. Sí, ok, perfecto. Esa era mi inquietud. Esa era mi inquietud que tenía acerca sobre alguna tarea, si se llegara a proporcionar. Sí, de hecho va a haber un repositorio. Si Joseman deja algún trabajo, pues va a haber una forma de subirlo. Les voy a compartir un enlace para que lo hagan, no hay ningún problema.
Sí, puede ser una carpeta donde carguen el archivo, o si alguien quiere pues abiertamente compartir o platicarnos sobre lo que ha hecho, pues adelante, podemos dar el espacio. Sí, me parece bien. Pero para esta semana, pues nada más es ese. Y a lo mejor, pues en cada clase vayan apareciendo más detalles pendientes. ¿De acuerdo? ¿Está bien? ¿Alguien más? ¿Comentario? ¿Pregunta? Ah, bueno, Muy Fátima, bien, buenas noches. buenas noches. Sí, nada más agradecer. Está interesante y pues vamos a estar ahí al tanto la próxima semana. Gracias por su aporte y compartir con nosotros esta noche. Excelente. No, gracias a ustedes también por estar acá aprendiendo, igual que yo. Sí, gracias. Adelante, Oscar. Sí, solo recordarles que no podemos hacer sesiones presenciales porque hay de varios países. Es decir, no solo somos del Salvador, sino que hay de otros países que nos están acompañando, ¿verdad? Por eso siempre va a ser virtual. ¿De acuerdo? Sí, lástima. Bueno, ni modo, sí, está bien. Bien, entonces si no hay más, pues podemos dejar la sesión hasta acá. A ver, adelante, César. Sí, bueno, me quiero ya despedir. Bueno, la transmisión la estoy haciendo desde Nicaragua y pues saludos desde acá. Y pues Muy bien, con este curso gracias. pues pretendo ampliar más mis conocimientos, ya que pues ya tengo mi licenciatura en matemática y pues tengo el deseo de seguir aprendiendo más y obteniendo más conocimiento acerca de lo que son las ramas de las matemáticas. Y pues muchísimas gracias por abrir Excelente. este curso. Y pues me siento muy agradecido y contento de estar pues en esta transmisión, esta videoconferencia. Y pues muchísimas gracias. Muy bien, gracias. Hay una cosa más. A lo mejor tengan necesidad de alguna literatura para resolver algunas cosas. Hay un libro sobre inducción matemática que les voy a subir para que vean los ejemplos que están y de alguna manera pues puedan orientarse, ¿no? Con el problema de la demostración por inducción de la sucesión de Fibonacci, ¿no? Así que ahí les voy a estar subiendo material, algunos libros para que puedan orientarse mejor y como libros de apoyo. Algunos de los que mencionó Joseman, creo que algunos los tengo, también se los puedo subir en Telegram. Esa es la gran ventaja que tenemos con Telegram porque podemos estar subiendo materiales de ese tipo. Muy Solamente. bien. Excelente, muchas gracias. Bien, quedamos hasta acá entonces, si no hay más que agregar. Perdón, antes que se retiren. Tengo un inconveniente para la sesión de la otra semana. No sé si ya lo habían comentado en la directiva de Amates, pero tengo un evento de graduación por la tarde-noche. Entonces lo que había pensado era simplemente dos opciones, ¿no? O trasladar la sesión, es decir, la segunda sesión que sea en la semana 3 y correrla, o pues adelantarla al jueves, pero yo creo que mejor la adelantamos, la desplazamos simplemente, ¿no? Para no generar algún inconveniente con sus horarios, que entiendo pues también puede ser complicado, ¿no? Es un evento que no lo tenía previsto cuando mandé la programación para el curso, así que pues lo lamento, pero si les parece podemos desfasarla. Es decir, la siguiente sesión sería hasta el siguiente viernes, que es el 20. ¿No? El 20. Uh-huh. O sea, igual serían 8 sesiones siempre, pero el próximo viernes pues no habría sesión, sino que nos veríamos hasta el 20. ¿Les parece? De acuerdo. Muy bien. Así que ahí les vamos a estar recordando para que
No se vayan a conectar en vano. Que quede para el viernes 20.